Hey, ¿qué tal, chicos y chicas de quinto grado? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva clase grabada. Oigan, ¿se acuerdan que casi al inicio del curso tuvimos una clase asincrónica, igual un video, en el que vimos cuál fue o cómo fue la participación de las mujeres en la Guerra de Independencia? ¿Se acuerdan? 1810. Pues ahora ya estamos en la Revolución Mexicana, 100 años después de eso, 1910, han pasado 100 años y hoy vamos a ver cómo fue la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana. Pasaron 100 años de eso. ¿Creen que haya cambiado algo? Pues pasaron 100 años, seguramente cambiaron algunas cosas, así que vamos a ver de qué se trata. Por acá les puse una fotografía, una imagen. Obviamente la original es la que está en blanco y negro, nada más que ahorita, pues ya con la tecnología, con las computadoras, le pueden poner color a esas fotografías que eran en blanco y negro. En la época de la Revolución todavía no existían las fotografías a color, van a tardar un poco, pero con la computadora, con la tecnología que tenemos hoy, hay personas que le ponen color a las fotografías para imaginarnos un poquito más cómo se veían esas escenas en la vida real. Así que en esta fotografía podemos ver a una mujer joven que está vistiendo un sombrero, las carrilleras con las balas. En una mano tiene una bandera de México, en la otra mano tiene una especie de espada, un sable. Claramente es una mujer que se encuentra en un ejército, en medio de la guerra, ¿no? De hecho, incluso abajo podemos ver en sus pies las que está parada sobre las vías del ferrocarril, ¿no? Entonces, claramente pertenecía a un ejército y como esta mujer joven, había muchas mujeres que se encontraban en los ejércitos cumpliendo distintas funciones y aparte, además de la guerra, había mujeres que estaban peleando afuera de la guerra de otra forma. Ahorita vamos a ver de qué se trata y vamos a ver qué tan diferente, qué había cambiado con respecto a la participación de las mujeres en la revolución y de la independencia. ¿Ok? Bueno, pues usualmente, chicos, se asocia la participación de las mujeres en la revolución únicamente al papel de las adelitas o las soldaderas, ¿no? Se cree que la única participación que tuvieron las mujeres fue como adelitas o como soldaderas. Se les dice adelitas porque Adelita era un nombre común en esa época. Había muchas mujeres que se llamaban Adelita y muchas de ellas eran soldaderas. Ahorita vamos a platicar de qué eran las soldaderas, pero por eso se les empezó a decir Adelitas o soldaderas, ¿no? De hecho, también incluso hay un corrido muy famoso, a lo mejor lo han escuchado, que es el corrido de la Adelita. Entonces, por eso también se llama el corrido de la Adelita, porque Adelita era un nombre muy común. Bueno, pues mucha gente cree que las mujeres en la revolución solamente participaron como soldaderas o como adelitas. De hecho, ¿se acuerdan que platicábamos sobre los festejos del 20 de noviembre? Decíamos que en los desfiles, por ejemplo, muchas mujeres se caracterizaban, como vemos en la fotografía, de adelitas, de soldaderas, ¿no? Y muchas veces no nos damos cuenta de que en realidad la participación de las mujeres fue mucho más grande. No solamente fueron soldaderas, hubo una participación mucho más grande que ahorita vamos a ver de qué se trataba. ¿Ok? Bueno, vamos a ubicarnos primero en la línea del tiempo. Recuerden que ya estamos en el siglo XX, chicos, ya hicimos el cambio de siglo. Andamos a inicios del siglo XX. Recuerden que en 1910 inició el movimiento de Madero, ¿no? El 20 de noviembre. ¿Se acuerdan que convocó a la gente a levantarse en armas el 20 de noviembre y poco a poco empezaron a existir algunos movimientos en distintas partes del país, sobre todo en el norte? Pues eso fue en 1910. Ahí fue cuando empezó, pero eso solamente fue el inicio. La revolución se va a prolongar durante mucho tiempo más, incluso después de la muerte de Madero, pero nos vamos a andar moviendo por ahí, inicios del siglo XX. Muy bien, vamos a recordar un poquito de lo que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que en la independencia 1810, allá en la guerra de independencia, hubo muchas mujeres que participaron de distintas formas, algunas como informantes, llevando información, como espías, pasando algunos datos de los ejércitos enemigos, otras participaron como benefactoras, es decir, donando, beneficiando con su dinero a los ejércitos insurgentes, el dinero que tenía su familia, todos sus ahorros. También hubo mujeres que participaron como contrabandistas, ¿no? Llevando, por ejemplo, prensas para imprimir folletos, periódicos, para difundir las ideas, también contrabandeando armas, ¿no? Las llevaban escondidas y a ellas pues era menos probable que las revisaran, no revisaban tanto a las mujeres, los baúles de las mujeres, por ejemplo, entonces ellas podían contrabandear armas principalmente
Hubo mujeres que también se desempeñaron como conspiradoras. Por ejemplo, quizá una de las más famosas, Josefa Ortiz de Domínguez, que fue una de las conspiradoras en Querétaro, ¿no? Con Miguel Hidalgo, con Allende, con Aldama, con todos ellos. También hubo mujeres reclutadoras, es decir, que iban reclutando a gente para que se uniera a la causa de los insurgentes, para que se uniera a los ejércitos. Y decíamos que también, lamentablemente, las mujeres eran consideradas como parte del botín, como rehenes. Muchos ejércitos llegaban a un pueblo y se llevaban a todas las mujeres de ese pueblo. Por acá tenemos a una imagen que es una de esas mujeres que participó, que más se destacó en la Guerra de Independencia, por lo menos una de las más conocidas, que es Leona Vicario, ¿no? Que recordemos que Leona Vicario cumplió con varias de estas funciones, ¿no? Ella fue benefactora, donó todo el dinero que le habían heredado sus padres, también contrabandeaba, llevaba ahí oculto en sus vestidos armas, prensas para imprimir folletos, periódicos, también fue conspiradora, fue reclutadora también, trataba de convencer a gente para que se fuera a su causa. Todo eso lo vimos en la independencia, ¿no? Pero ahora estamos 100 años después en la revolución y las mujeres cumplían todas esas funciones las volvieron a cumplir, fueron informantes, fueron benefactoras, fueron conspiradoras, fueron contrabandistas, todo eso lo siguieron haciendo, pero ya habían pasado 100 años, ¿están de acuerdo? De 1810 a 1910 ya habían pasado 100 años y las mujeres cada vez estaban ganando más espacios, así que ahora tuvieron una participación mucho más directa en la guerra. Ahora, además de todo eso que ya vimos, las mujeres participaron como soldaderas. Ahorita vamos a ver qué era una soldadera. La soldadera no es un soldado directamente, por eso soldadera era más bien un acompañante de los soldados. Ahorita lo vamos a ver con calma. Soldaderas también participaron como telegrafistas, ¿ok? Aquí también la tecnología jugó un papel importante porque ya había avanzado las comunicaciones, la tecnología, ahora había telégrafos, entonces necesitaban alguien, era necesario alguien que controlara esos telégrafos, que escribiera los mensajes. Las mujeres participaron entonces como soldaderas, como telegrafistas, como enfermeras. No solamente la tecnología había avanzado en 100 años, también la medicina. Allá en la independencia no había como tal enfermeros o doctores en los ejércitos, la medicina no estaba tan avanzada, no se consideraba algo necesario. Ahora la medicina ya había avanzado, entonces los ejércitos, los caudillos, los generales se daban cuenta de la importancia de tener enfermeras en el ejército para poder curar a los heridos, porque en una guerra siempre hay muchos heridos, entonces se necesitaba de ese cuidado médico, así que las enfermeras jugaron un papel muy importante en los ejércitos. Además de las soldaderas, telegrafistas, enfermeras, hubo mujeres soldados, es decir, mujeres que participaron ya directamente en la guerra peleando con las armas. Además de todo esto, chicos, soldaderas, telegrafistas, enfermeras, mujeres soldados, también hubo mujeres periodistas. Les decía que las mujeres empezaron a ganar espacios y claro, también ganaron espacios en el mundo intelectual. Muchas mujeres proponían ideas, criticaron al gobierno por medio de periódicos, así que había ya mujeres periodistas. Pero vamos a ver cada uno de estas funciones con calma. Primero vamos a ver a las telegrafistas. En la guerra era necesario, era absolutamente obligatorio tener un telegrafista, ¿no? Cada ejército debía tener un telegrafista, el ejército que ustedes quieran, los de Villa, los de Zapata, porque cada caudillo tenía varios ejércitos a cargo de un general, cada ejército, y cada ejército, cada tropa tenía que tener por lo menos un telegrafista. Ustedes recuerdan que un telegrafista es esta persona que tiene el telégrafo y sabe escribir los telegramas, ¿no? No cualquiera podía hacer eso porque un telegrafista tenía que saber de memoria, tenía que dominar la clave Morse, ¿no? Así cuando el general le dictaba un mensaje, este lo iba poniendo en clave Morse. Ustedes ya se dieron cuenta de lo difícil que era escribir un telegrama, entonces no cualquier persona podía ser telegrafista y también se dieron cuenta de la importancia de tener un telegrafista, porque para comunicarte entre tropas, entre ejércitos, necesitabas, ¿cómo le hacías? No podías mandar a alguien corriendo porque a lo mejor una tropa enemiga lo encontraba. Necesitabas forzosamente enviar telegramas y a veces eran interceptados, ¿no? Entonces también había que tener mucho cuidado. Era necesario, absolutamente necesario tener telegrafistas y muchas mujeres cuyos nombres no conocemos desempeñaron esta función. Fueron telegrafistas y eso ayudó a la comunicación y claro que a ganar a que los ejércitos, ustedes también se dieron cuenta en ese juego que hicimos,
los ejércitos que mejor se comunicaban eran, claro, que los que ganaban, los que tenían mejor información. Muchas mujeres, anónimas también, no conocemos muchos nombres, participaron como enfermeras, una función también importantísima en la guerra, en la revolución. Estas mujeres, bueno, la medicina había avanzado, entonces ellas tenían conocimiento sobre medicina y esto era decisivo en el campo de batalla porque en la guerra de la revolución, como en todas las guerras, había muchos heridos y estas enfermeras se dedicaban a salvar vidas, ¿no? Salvar vidas que antes no se hubieran salvado porque, por ejemplo, en la independencia no había enfermeras, entonces si tú como soldado resultabas herido, era probable que no te salvaras porque no había nadie que te cuidara, no había enfermeras, estabas a tu suerte, te decían que te mejores, ojalá, y ya, ¿no? En la revolución no, chicos, ya había medicina, había enfermeras, entonces estas enfermeras podían cuidar al soldado herido y se salvaba, era muy probable que se salvara. Díganme ustedes qué labor más importante en la guerra que salvar vidas. Las enfermeras también jugaron un papel muy importante. Vamos ahora con las periodistas. Y es que desde antes ya existían grupos de mujeres, desde el porfiriato existían grupos de mujeres que hacían sus propios periódicos, escritos totalmente por mujeres. Por aquí tenemos uno que se llama Las Hijas de la Náhuac, también había uno que se llamaba Las Violetas de la Náhuac, había varios escritos totalmente por mujeres. Al principio estos periódicos servían para hablar de moda, para hablar de cultura, de estos temas, pero después poco a poco empezaron a usar estos periódicos para criticar al gobierno de Porfirio, para demostrar sus ideas y exigir mayores derechos para las mujeres, por ejemplo, una mejor educación. Empezaron a poner sus ideas en estos periódicos y por eso muchas fueron encarceladas, ¿no? Por ejemplo, como los Flores Magón. ¿Se acuerdan que los Flores Magón igual fueron encarcelados muchas veces por poner esas ideas? Pues ideas rebeldes, ideas revolucionarias en los periódicos. Una de estas mujeres que fue encarcelada por criticar al gobierno fue Dolores Jiménez y Muro. Vamos a poner algunos ejemplos. Dolores Jiménez y Muro, ella formó parte, de hecho, del Partido Liberal Mexicano. ¿Se acuerdan de ese partido? El Partido Liberal Mexicano, el PLM, del que también formaron parte los Flores Magón. Pues ella fue una de las mujeres que escribía en estos periódicos. Así que Dolores Jiménez pasó varios años de su vida en la cárcel por criticar al gobierno, y otra mujer que también pasó varios años de su vida en la cárcel por criticar al gobierno fue Carmen Cerdán. Ya habíamos hablado de ella, de Carmen Cerdán, de los hermanos Cerdán, ¿se acuerdan? Aquiles Cerdán, Máximo Cerdán, Carmen Cerdán. Todos ellos vivían en Puebla y ellos eran partidarios de Madero, ellos eran maderistas, apoyaban a Madero, ellos iban a responder al llamado de Madero cuando les dijo todos los mexicanos el 20 de noviembre nos vamos a levantar en armas. Ellos estaban preparando para ese día, pero fueron sorprendidos. Carmen Cerdán, al igual que sus hermanos, formaba parte del partido antirreeleccionista. El partido antirreeleccionista, ¿se acuerdan de ese partido? El que había fundado Madero. Les digo que eran partidarios de Madero. Entonces ella se encargó en esta preparación para el día del 20 de noviembre, se encargó de darle propaganda, de difundir lo del 20 de noviembre que se iban a levantar, entonces empezó a reclutar, ¿ok? Tenía la función de reclutadora, propaganda y también se dedicó a conseguir armas. Carmen Cerdán conseguía las armas de contrabando, claro, para preparar ese levantamiento que iban a hacer en Puebla, apoyando a Madero, ¿no? Pero finalmente fueron sorprendidos, la policía los descubrió, la policía llegó a la casa de los Cerdán y pues hubo ahí un enfrentamiento, una balacera, murieron los hermanos, los hermanos hombres, los varones, y Carmen Cerdán junto con otras mujeres de la familia, la mamá, otra hermana que se llamaba Natalia, ellas fueron llevadas a la cárcel. Pasaron ahí varios años en la cárcel. Cuando salió Carmen Cerdán de la cárcel, ella seguía con estas ideas de revolución, así que se unió a los carrancistas, al ejército de Venustiano Carranza, se unió como enfermera. Tenemos entonces que Carmen Cerdán participó en la revolución de varias formas, ¿no? Como informante, como reclutante, reclutando a varias personas, invitando a más personas a unirse al movimiento, como contrabandista, consiguiendo armas para el levantamiento que iban a hacer en Puebla. De hecho, vean, acá hay un monumento, ahí en el centro de Puebla hay un monumento a Carmen Cerdán, y también participó como enfermera, ya después uniéndose a los carrancistas. Se dan cuenta de la importancia de Carmen Cerdán en la revolución, tuvo una participación muy importante. Otra mujer que tuvo una participación muy importante fue Hermila Galindo. Hermila Galindo se había unido a los maderistas, a las tropas de Madero, pero se acuerdan que en un momento
muchas personas que apoyaban a Madero empezaron a darse cuenta como que no estaba cumpliendo las promesas que había hecho durante su campaña, entonces dejaron de seguirlo, dejaron de apoyarlo, pues Hermila Galindo también dejó de apoyar a Madero y se fue con Carranza, decidió apoyar a Carranza, lo acompañó. Carranza se dio cuenta de que esta mujer tenía mucho talento para hablar, entonces la invitó a participar en su ejército como secretaria particular, claro que dominaba también el telégrafo, ella fue telegrafista también y también se destaca muchísimo porque fue una ideóloga, tenía muchas ideas para defender los derechos de las mujeres. De hecho, ella fue importante no nada más durante la revolución, sino en el tiempo que vino después, porque ella defendía, por ejemplo, el derecho al voto. Las mujeres no podían votar en esa época, de hecho todavía va a tardar bastante tiempo, pero ella luchó toda su vida por eso y finalmente logró verlo, ¿no? Ya cuando ella era una persona muy grande, logró ver que las mujeres ganaron el derecho al voto, así que eso fue un buen logro y desde aquí podemos ver eso, ¿no? Desde aquí lo podemos ir rastreando esas ideas. También peleaba por el derecho de las mujeres a ser votadas, a tener puestos políticos, también defendía, por ejemplo, el derecho a la educación, a que las mujeres tuvieran una buena educación. Fue una mujer que luchó mucho precisamente por los derechos de las mujeres y esa es una razón por la que aparece, ya se dieron cuenta quiénes aparecen en este billete. Ella aparece en este billete, claro, Hermila Galindo la tenemos aquí junto a Madero y del otro lado tenemos a Carmen Cerdán. No sé si ya han tenido oportunidad de ver este billete. Es un billete muy raro, entonces no vamos a ver mucho seguramente, pero si algún día tienen la oportunidad de ver un billete de 1,000 pesos de los nuevos, porque estos son nuevos, ¿se acuerdan que en el viejito venía Miguel Hidalgo? Pues hay un billete nuevo de 1,000 pesos y en este podemos ver a personajes de la revolución. Al frente vemos a Madero, pero acá vemos del lado izquierdo a dos mujeres importantes de la revolución que ahora ya conocemos, ¿no? Hermila Galindo y Carmen Cerdán. Cuando vean un billete inmediatamente se van a acordar y van a reconocer quiénes están en ese billete. Muy bien, vamos a hablar ahora de las soldaderas o adelitas. Las soldaderas eran mujeres que generalmente estaban casadas y eran mujeres de varias edades porque en esa época usualmente las mujeres se casaban muy jóvenes, a los 15, 16 años ya estaban casadas porque pues eran otras ideas y era otra época. Estas mujeres entonces acompañaban a sus esposos a la guerra, ¿no? Muchos hombres se iban a la revolución, algunos dejaban a sus familias en la casa y se iban a la revolución, otros no, otros se iban con todo y familia, ¿no? Se llevaban a la esposa, se llevaban a los hijos y ahí se iban a la revolución con algún ejército. Estas mujeres cuidaban a los niños que traían, pero también se encargaban de muchas cosas. Se encargaban de la alimentación, de cocinar, no nada más para su esposo y su familia, sino cocinar para toda la tropa, para todo el ejército, también para los que iban solos. También se encargaban de la limpieza, ¿no? Limpiaban, por ejemplo, la ropa no nada más de su familia, de su esposo, ellas ayudaban con la limpieza de la ropa, por ejemplo, de toda la tropa. También hacían labor de vigilancia, de informantes, eran mujeres que cumplían con muchas funciones. Vean la fotografía, aquí vemos claramente a mujeres de varias edades y que viajaban junto con las familias, los esposos, en el tren, ¿no? El tren que era el principal medio de transporte en esa época. Los ejércitos se subían al tren para recorrer grandes distancias. Aquí vemos otra foto que está coloreada por computadora para poder imaginarnos, ¿no? Cómo eran los colores, cómo eran en la realidad esas escenas. No sabemos el nombre de muchas de estas mujeres, pero ahora sabemos la importancia que tenían, ¿no? Eran básicamente la columna vertebral de los ejércitos, un ejército que no estaba bien alimentado, no iba a funcionar en el campo de batalla. Entonces quiero que se den cuenta de la importancia, a pesar de que no conocemos sus nombres, la importancia que tuvieron estas mujeres directamente en los campos de batalla, ¿no? Además de estas soldaderas, ayudaban con estas funciones de alimentación, de limpieza, hubo mujeres que tomaron las armas, tomaron las carabinas y se metieron como soldados. En esa época, las mujeres no podían formar parte todavía de los ejércitos, así que lo que hicieron muchas mujeres para poder entrar a los ejércitos y tomar las armas fue vestirse de hombres y enlistarse con un nombre falso. Tenemos aquí, por ejemplo, a Valentina Ramírez Avitia, que ella tenía 17 años, era una mujer muy joven. Ella se enlistó con el nombre de Juan, se cambió el nombre a Juan, se vistió de hombre, así que era Juan Ramírez Avitia, y ella peleó en las tropas de Madero,
tenemos aquí una fotografía de esta mujer con su carabina. ¿Se dan cuenta? Vestida de hombre, tiene su carabina, también tiene sus carrilleras. De hecho, ¿conocen la salsa Valentina? Esa salsa que le echamos a las papitas, a las botanas. Pues la salsa Valentina se llama así por Valentina Ramírez Avitia, ¿no? Los creadores de la salsa le pusieron así a la salsa en honor a Valentina Ramírez porque ellos la consideraban una mujer fuerte, una mujer brava, y ellos querían decir que su salsa pues también era fuerte y brava, entonces le pusieron salsa Valentina en honor a Valentina Ramírez Avitia. Ahí tenemos un dato curioso, chicos, ya saben por qué se llama salsa Valentina. Cuando vean una salsa Valentina se van a acordar de Valentina Ramírez Avitia, que se vistió de hombre, se cambió el nombre para poder entrar en el ejército y participar con las armas. Otra mujer que hizo algo muy parecido fue Amelia Robles Ávila. Ella también se cambió el nombre, se puso Amelio, se llamaba Amelia y se puso Amelio y peleó en el ejército zapatista. ¿Se dan cuenta de que en muchos ejércitos ocurrían cosas similares? Ya vimos a los carrancistas, ya vimos también, ya apareció por ahí alguien de los maderistas. Ahora en el ejército zapatista también ocurría algo parecido, ¿no? Y no era una sola mujer, eran muchas, pero conocemos el nombre de pocas, ¿no? No sabemos los nombres de todas esas mujeres, pero seguramente hubo muchas más que hicieron lo mismo, que se vistieron de hombre, que se cambiaron el nombre para poder entrar a los ejércitos, para que las dejaran entrar a los ejércitos. Varias de estas mujeres eventualmente fueron descubiertas, sus compañeros del ejército se dieron cuenta de que no eran hombres, de que en realidad eran mujeres, y cuando eso ocurría, las sacaban. Las corrían del ejército porque según las ideas de la época, una mujer no podía tomar un arma, no podía ser soldado. Pero bueno, hasta ese momento no se habían dado cuenta, ¿no? E incluso por sus méritos, por sus hazañas, por sus logros, llegaron a grados altos. Por ejemplo, Amelia, que logró ser coronel, ¿no? Y como Amelia, como Valentina, hubo muchas mujeres que también tomaron las armas y estaban en los ejércitos peleando y se destacaron, así como todas estas mujeres, hubo muchísimas mujeres más de las que no conocemos los nombres, conocemos el nombre de muy pocas, pero quiero que sepan, chicos, que hubo muchísimas mujeres participando, como las que estamos viendo en esta otra fotografía, que son adelitas, son soldaderas. Hubo muchas mujeres peleando de otras formas, ¿no? Desde las letras, por ejemplo, escribiendo periódicos, criticando al gobierno, llevando información, contrabandeando armas, medicinas, escribiendo telegramas, curando heridos como las enfermeras. Hubo mujeres, hubo muchísimas mujeres en toda la revolución. No dejen de repente que las fotografías los engañen o los libros. Hubo mujeres, incluso hubo niños, muchísimos niños en la revolución. Hay algunas fotografías, lo vamos a ver más adelante, van a ir apareciendo algunos niños en las fotografías, pero les quiero decir que en los distintos ejércitos, porque acuérdense que había muchísimos ejércitos, muchísimas facciones, en todos los ejércitos había muchos hombres, pero también había muchas mujeres y había muchos niños. Pero les digo, eso va a ir apareciendo, vamos a ir viendo en las fotografías mujeres y niños. Muy bien, pues ahora chicos les voy a explicar cuál es la actividad de esta semana. La actividad número 4 se llama Las mujeres en la revolución y lo que van a hacer es lo siguiente, chicos. Van a reflexionar, recuerden que es muy importante primero reflexionar y después van a responder las siguientes preguntas en su cuaderno. Son preguntas de reflexión, acuérdense que hay que reflexionarlo y después ya escribir las respuestas. Pregunta número 1. ¿Qué cambios observas entre la participación que tuvieron las mujeres en la Guerra de Independencia 1810 y la participación que tuvieron en la Revolución 1910? Habían pasado 100 años, entonces cuéntenme qué cambios vieron, qué diferencias observan. La pregunta número 2 dice, ¿cuál de estas mujeres llamó más tu atención y por qué? Entonces ahí cuéntenme cuál de las mujeres que les mencioné, cuál de sus ejemplos les llamó más la atención. Puede ser una en específico o puede ser una función, ¿no? A lo mejor me pueden decir, a mí me llamó la atención las telegrafistas, ¿no? No tiene que ser una mujer en particular y cuéntenme por qué llamó su atención, chicos. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden mandar un mensajito a Edmodo, no olviden subir sus tareas a Edmodo. Espero que les haya gustado, chicos, la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente, que estén bien, hasta luego.